mundo donde la verdad a menudo se oculta tras las sombras del poder y la influencia, hay historias que desafían nuestra percepción de la justicia y la moralidad. Historias que nos obligan a mirar más allá de lo que se ve a simple vista. Esta es la historia de un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de misterio, poder y controversia. Un hombre cuya vida se entrelazó con los hilos del escándalo y la tragedia. Desde las calles de Brooklyn hasta las cimas del poder global, su ascenso fue meteórico. Pero detrás de las puertas cerradas de sus mansiones y su isla privada, se ocultaba un mundo oscuro y perturbador. Hoy, en Rostros del Misterio, desvelamos el enigma de Jeffrey Epstein. Un viaje a través de los laberintos de la riqueza, el crimen y la búsqueda incansable de justicia. Únete a nosotros mientras exploramos la crónica detallada de su vida, su imperio y su caída. Esto es El enigma de Epstein, una crónica detallada. Les habla Rostros del Misterio. En el vibrante barrio de Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia trabajadora, nace Jeffrey Epstein el 20 de enero de 1953. Desde sus primeros años, se destaca por su inteligencia y su habilidad para resolver complejos problemas matemáticos y físicos. Su talento precoz no pasa desapercibido. En la escuela, sus profesores y compañeros lo reconocen como un estudiante brillante, alguien destinado a grandes logros. Epstein se sumerge en el mundo de los números y las leyes de la naturaleza, forjando las bases de lo que sería una carrera llena de éxitos y controversias. Un comienzo prometedor para un joven de Brooklyn, que pronto trascendería las aulas para entrar en los círculos más exclusivos del poder financiero. Este es solo el comienzo de nuestra historia. Nos llevará a través de los pasillos del poder, la riqueza y el misterio que definieron la vida de Jeffrey Epstein. La trayectoria de Jeffrey Epstein toma un rumbo académico cuando, a pesar de no haber completado su educación universitaria, se convierte en profesor de matemáticas en una de las escuelas más prestigiosas de Nueva York. Su agudo intelecto y su destreza con los números pronto capturan la atención y el respeto de sus estudiantes, así como el interés de sus poderosas familias. Epstein muestra una habilidad especial para inspirar a jóvenes mentes, pero detrás de su éxito como educador, comienzan a surgir inquietudes sobre su comportamiento, presagio de las controversias que marcarían su vida en los años venideros. Tras dejar una huella indeleble en el ámbito académico, Jeffrey Epstein da un salto audaz al mundo de las finanzas. Se une a Bear Stearns, una de las firmas de inversión más prominentes de Wall Street. Con una mente aguda para los negocios y una habilidad innata para navegar en las complejas aguas de las finanzas, Epstein no tarda en ascender. Su perspicacia para identificar oportunidades lucrativas y su capacidad para forjar conexiones con figuras poderosas lo catapultan rápidamente a través de los rangos de la firma. Este es el comienzo de una era de poder e influencia para Epstein, marcando su ascenso desde las sombras de la enseñanza hasta los reflectores del poder financiero global. En el apogeo de su carrera en Bear Stearns, Jeffrey Epstein decide que es hora de establecer su propio legado en el mundo financiero. Funda J. Epstein y Co., una firma que se convierte rápidamente en el santuario de los adinerados y poderosos. Con una política de admisión exclusiva, solo aquellos con activos superiores a los $1.000 millones son bienvenidos. Este movimiento estratégico no solo amplifica su riqueza, sino que también cimenta su posición como un jugador clave en la élite global.
Epstein ahora no solo maneja su fortuna, sino que también moldea la de los multimillonarios, ganándose su confianza y, con ella, una influencia sin precedentes. Epstein, con una fortuna estimada en más de 630 millones de dólares, poseía una colección de bienes que incluía propiedades en Nueva York, Florida, París, Nuevo México y las Islas Vírgenes. Pero era Little James, adquirida en 1998 por cerca de 8 millones de dólares, la que se destacaba por su infamia. Apodada la Isla de la Orgía, esta isla de 300 hectáreas albergaba varios edificios y un misterioso templo, y se rumoreaba que allí Epstein llevaba a cabo muchas de sus perversiones. La isla estaba rodeada de arrecifes de coral y contaba con una mansión remodelada, cabañas, casas de playa, piscinas, muelles, edificios de servicios, un helipuerto, canchas de tenis, una laguna cerrada, un cine y hasta una gasolinera. Los empleados y visitantes se movilizaban en carros de golf por la extensión de la isla, y se dice que alrededor de 70 trabajadores estaban al servicio de Epstein en este lugar. La isla, con su aislamiento y su belleza natural, era un paraíso en la superficie, pero bajo esa fachada se ocultaba un mundo de secretos y transgresiones. El misterioso templo de rayas azules y blancas, con una cúpula dorada y estatuas de oro que fueron arrancadas por el huracán María, ha sido objeto de especulaciones y teorías. Algunos sugieren que podría haber sido un estudio privado o una sala de música, pero su verdadero propósito sigue siendo un enigma. La isla de Little James, con su historia oculta y su legado de abusos, permanece como un símbolo de la doble vida de Epstein, un hombre que se movía entre la élite y la infamia, y cuyo verdadero rostro solo se reveló cuando las sombras de sus actos salieron a la luz. La red de influencia de Jeffrey Epstein era vasta y se extendía a través de los más altos estratos del poder y la fama. Su habilidad para tejer conexiones con figuras prominentes fue un aspecto crucial de su ascenso y su capacidad para mantenerse en la cúspide de la sociedad, incluso después de que sus crímenes comenzaran a salir a la luz. Epstein cultivó relaciones con una variedad de personalidades influyentes, desde políticos y académicos hasta celebridades y miembros de la realeza. Entre ellos, se encontraban expresidentes como Bill Clinton y Donald Trump, aunque es importante señalar que no han sido acusados de delitos relacionados con Epstein. Su círculo incluía también al príncipe Andrés de Inglaterra, quien enfrentó acusaciones y llegó a un acuerdo extrajudicial con una de las denunciantes de Epstein. Además, Epstein se relacionaba con figuras del mundo del espectáculo y la moda, como Naomi Campbell, y personalidades del ámbito académico y legal, como el exprofesor de Derecho de la Universidad de Harvard, Alan Dershowitz. Estas conexiones le proporcionaron no solo un aura de respetabilidad, sino también oportunidades para expandir su red de influencia y poder. La presencia de Epstein en eventos de alto perfil y su asociación con individuos de renombre contribuyeron a la creación de un halo de misterio y especulación en torno a su figura. A pesar de las graves acusaciones en su contra, Epstein logró mantener su estatus social, lo que plantea preguntas sobre la complicidad y la ceguera de la sociedad ante el abuso de poder. La revelación de los nombres asociados a Epstein en documentos judiciales ha generado un renovado interés en el caso, subrayando la falta de cierre para muchos de los denunciantes y la posibilidad de que aún haya más por descubrir sobre la extensión de su red de abuso sexual. La narración de esta red de influencia debe abordarse con cautela y respeto por la verdad, asegurándonos de no difamar a individuos inocentes mientras se expone la profundidad y el alcance del poder de Epstein. En marzo de 2005, la tranquila comunidad de Palm Beach se vio sacudida por una serie de acusaciones que llevaron a la policía a iniciar una investigación sobre Jeffrey Epstein.
La denuncia inicial provino de la madrastra de una joven de 14 años, quien alertó a las autoridades sobre un posible abuso sexual por parte de un hombre adinerado en la isla. En marzo de 2005, la policía de Palm Beach comenzó a entrevistar a varias chicas jóvenes, quienes a su vez condujeron a los investigadores hacia otras que afirmaron haber sido abusadas o agredidas sexualmente por Epstein. Este fue el comienzo de una investigación que eventualmente involucraría a decenas de víctimas y revelaría un patrón de conducta depredadora. En octubre de 2005, la policía registró la residencia de Epstein en 358 El Brillo Way, pero notaron la ausencia de computadoras, que creían contenían nombres y números de las víctimas. Se sospechaba que estos elementos críticos estaban en la bóveda de un abogado de Epstein. En abril de 2006, los informes indican que las víctimas y sus familias fueron acosadas por investigadores privados contratados por Epstein, lo que incluyó tácticas de intimidación y amenazas veladas. Este comportamiento perturbador fue reportado a la fiscalía, pero no se tomaron medidas inmediatas. Finalmente, en julio de 2006, Epstein fue arrestado bajo un cargo menor de solicitar prostitución, a pesar de las múltiples acusaciones de abuso sexual. La fiscalía se centró en las páginas de MySpace de las víctimas durante el interrogatorio, lo que generó críticas por el enfoque en la conducta de las víctimas en lugar de los actos del acusado. Este periodo oscuro en la historia de Palm Beach destaca no solo los crímenes de Epstein, sino también las fallas del sistema legal que inicialmente no logró proteger a las víctimas ni castigar adecuadamente a los culpables. La narración de estos eventos debe hacerse con un enfoque en la justicia y la dignidad de las sobrevivientes, mientras se expone la red de poder y corrupción que permitió que estos abusos continuaran durante tanto tiempo. En mayo de 2006, el caso de Jeffrey Epstein tomó un giro significativo cuando la policía de Palm Beach presentó una declaración jurada de causa probable, sugiriendo que Epstein debería ser acusado de 4 cargos de relaciones sexuales ilícitas con menores y un cargo de abuso sexual. Sin embargo, en un movimiento que sorprendió a muchos, el fiscal del condado optó por llevar el caso ante un gran jurado. El Gran Jurado, una entidad legal utilizada para determinar si hay suficiente evidencia para acusar a alguien de un delito, escuchó solo una de las múltiples acusaciones contra Epstein. A pesar de las varias denunciantes, el resultado fue la imputación de un solo cargo por solicitud de prostitución. Esta decisión fue ampliamente criticada y vista como un trato preferencial hacia Epstein, dada la gravedad y el número de acusaciones presentadas. La elección de utilizar un gran jurado y la subsiguiente acusación menor levantaron preguntas sobre la influencia de Epstein y la posible interferencia en el proceso judicial. La comunidad y los defensores de las víctimas expresaron su indignación y desconcierto ante lo que consideraban una falta de justicia para las jóvenes afectadas. La decisión del gran jurado y la subsiguiente acusación menor provocaron indignación tanto en la policía de Palm Beach como en la opinión pública. La policía había presentado pruebas que sugerían delitos mucho más graves, incluyendo actos sexuales ilegales con menores y abuso lascivo y lascivo. El jefe de policía de Palm Beach, Michael Leiter, expresó su frustración con el manejo del caso por parte del fiscal del estado, Barry Krischer, hasta el punto de sugerir que se descalificara a sí mismo de la prosecución del caso. El arresto de Epstein y la acusación resultante fueron vistos por muchos como un ejemplo de cómo la riqueza y el poder pueden influir en el sistema de justicia. La comunidad y los defensores de las víctimas cuestionaron la integridad del proceso judicial y la aparente lenidad con la que se trataba a Epstein. Porque la ley no es igual para todos. En 2008,
Epstein se encontraba en una encrucijada legal que culminaría en un acuerdo que muchos considerarían sorprendentemente indulgente. Epstein aceptó un acuerdo de no enjuiciamiento con los fiscales federales en Florida, lo que puso fin a una investigación federal sobre las acusaciones de que había participado en actividades sexuales ilegales con niñas. Hablemos ahora del acuerdo de no enjuiciamiento de 2008. El acuerdo permitió a Epstein evitar una posible cadena perpetua. En su lugar, se declaró culpable de cargos estatales en Florida por solicitar y procurar a una menor para prostitución. Este acuerdo le impuso cumplir 13 meses en un programa de liberación laboral, lo que significaba que podía pasar gran parte del día fuera de la cárcel. El acuerdo también incluyó cláusulas que otorgaban inmunidad a cualquier posible CEO conspirador de Epstein, lo que generó aún más controversia y especulaciones sobre la extensión de su red de influencia. Además, se criticó que el acuerdo se realizara sin la participación o el conocimiento de las víctimas, lo que violaba sus derechos según la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen. Años más tarde, un juez federal dictaminaría que los fiscales habían violado la ley al no informar a las víctimas sobre el acuerdo de no enjuiciamiento, pero eso lo veremos más adelante. En noviembre de 2018, la serie de reportajes Perversion of Justice del Miami Herald, realizada por la periodista Julie Brown, sacó a la luz la magnitud del abuso perpetrado por Jeffrey Epstein y el trato indulgente que había recibido por parte del sistema judicial. La investigación fue un punto de inflexión en el caso Epstein, ya que revivió el interés público y puso presión sobre las autoridades para que actuaran. La investigación del Miami Herald rastreó a más de 60 mujeres que afirmaron ser víctimas de abuso por parte de Epstein y expuso la historia completa detrás del acuerdo indulgente negociado por el equipo legal de Epstein. Este trabajo periodístico meticuloso reveló cómo el acuerdo de no enjuiciamiento, negociado por el entonces fiscal federal del sur de Florida, Alexander Acosta, fue ilegal y cómo Epstein había evadido efectivamente la justicia durante años. Consecuencias de la investigación. Como resultado de la investigación, un juez federal dictaminó que el acuerdo de no enjuiciamiento era ilegal, y Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual en el estado de Nueva York en julio de 2019. Poco después, Alexander Acosta renunció como secretario de Trabajo de los EEO. La muerte de Epstein por suicidio en su celda de Manhattan en agosto de 2019 marcó otro giro dramático en el caso. La historia de Jeffrey Epstein es una crónica de ambición desmedida, poder y abuso. A través de conexiones influyentes y un trato preferencial por parte del sistema judicial, Epstein logró construir un imperio basado en la explotación y el engaño. Sin embargo, la persistencia de las víctimas y el periodismo de investigación finalmente comenzaron a desentrañar la red de abusos, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia. La parte 1 de este documental ha establecido las bases de un relato que es tanto una exposición de crímenes como una reflexión sobre las fallas de nuestras instituciones. A medida que avanzamos, nos adentraremos más profundamente en los testimonios, las acusaciones y las repercusiones legales que siguieron, revelando la complejidad de un caso que continúa resonando en la actualidad. Como rostros del misterio, nos despedimos por ahora, pero la historia de Jeffrey Epstein está lejos de terminar. Aún quedan muchos detalles por contar y capas por descubrir en este enigma que ha capturado la atención del mundo. Es esencial proporcionar un resumen conciso que destaque la información más relevante y accesible. Si quieren la segunda parte ya, solo tienen que darle a me gusta. Nos vemos en la próxima entrega, donde continuaremos desvelando los misterios y buscando justicia en este caso tan complejo. Hasta entonces, mantengan la curiosidad y sigan buscando la verdad. Les habla Rostros del Misterio.